Los medicamentos en el ambiente o los fármacos en el ambiente tienen una problemática hoy en día muy grande debido a su desecho inadecuado. Los medicamentos en casa, los que están vencidos, todos aquellos medicamentos que ya no estamos consumiendo, los estamos desechando de una manera inadecuada, que finalmente vienen a parar a nuestro ambiente y están dañando, transformando los ecosistemas y haciendo que las especies existentes en dichos ecosistemas sufran alteraciones. En este tutorial hablaré sobre la resolución 371 emitida por el Ministerio de Ambiente de Colombia acerca de los fármacos y su disposición final para no alterar el agua, aire o atmósfera donde se están desechando estos fármacos. Hoy en día el uso de fármacos se ve aumentado debido a las múltiples enfermedades que existen por dolores, por muchos factores. Se hace el uso de un medicamento. Este uso desacelerado de medicamentos hace que al desperdiciarlos muchas de esas sustancias estén llegando a los arroyos, ríos, lagos, pantanos y aguas residuales. Acá tengo un dato que se calcula que en promedio en el agua residual se hallan más de 20 fármacos de distinta composición, según el país y el consumo. Hay algo muy importante que mencionar acá: las aguas residuales. ¿Por qué mencionamos las aguas residuales? Un punto importante es que en grandes ciudades o en pequeñas poblaciones también se están implementando plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas plantas de tratamiento lo que buscan es tratar el agua, eliminar la mayor cantidad de materia orgánica existente en esas aguas para luego vertirlas, hacer un vertimiento en los ríos. El problema con los fármacos en las plantas de tratamiento de aguas residuales que están llegando, esa agua que entra a la planta viene de las casas, muchas veces también vienen de aguas lluvias, donde viene recogiendo también fármacos, sustancias de fármacos que llegan a la planta a alterar el funcionamiento. Uno es que altera el funcionamiento y evita que unas funciones de la planta no se lleven a cabo correspondientemente. Lo otro es que las plantas de tratamiento convencionales, hoy en día las que tenemos, no tienen una eficiencia de remoción grande frente al problema de los fármacos. Es decir, que si entra una concentración de medicamento, lo que se va a remover es mínimo, casi nada, y ese efluente o esa agua final va a llegar a un río que va a llegar con sustancias de un medicamento. Las concentraciones encontradas eran generalmente bajas, del orden de 1 miligramo por litro en aguas superficiales. No se considera perjudicial para la salud. Eso es en cuanto a un solo medicamento. El problema va más allá de que el medicamento llegue al agua. El agua también tiene unas características químicas que lo que van a hacer es que en contacto con el fármaco van a reaccionar y a crearme un compuesto químico menos inocuo, mucho más peligroso. Estos son los principales grupos de medicamentos que se encuentran en el ambiente. Los primeros que tenemos aquí son los anticancerosos. Son tóxicos, mutágenos para la reproducción de la fauna que está en cada ecosistema. Los antibióticos perturban a la comunidad bacteriana natural y contribuyen a aumentar las bacterias resistentes. Esta parte es muy importante. ¿Para qué se hace un antibiótico? La función de un antibiótico es llegar a atacar a un virus, a una bacteria, para así acabarla, matarla y impedir que se reproduzca. ¿Qué hace un antibiótico en el agua? Lo que va a hacer es que en el agua, tanto en el suelo como en el aire, hay virus, muchos virus, cantidad de virus que van a significar un riesgo para la humanidad, un problema sanitario. Esos antibióticos llegan al agua y en el caso del agua llegan los antibióticos y las bacterias que hay ahí van a presentar resistencia a ese antibiótico porque ya se estarán acostumbrando y ese antibiótico no les va a hacer nada. Las hormonas tóxicas para las algas en un río son muy importantes por su oxígeno disuelto, es decir, por la
cantidad de oxígeno que puede haber en el agua, y esto ayuda a que los ríos se limpien, se autopurifiquen. Los invertebrados y los peces, ¿por qué hay problemas en ellos? Las hormonas cambian la sexualidad. Como había mencionado, los medicamentos están fabricados para cambiar algo en el organismo, para combatir algo en el organismo. Esas hormonas lo que van a hacer es cambiarme la sexualidad de los peces, haciendo a todos los machos hembras, y así siendo un problema para la reproducción de las especies y para su aumento en su ecosistema. Los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios afectan gravemente a la fauna acuática. Aquí tengo un grupo de preguntas habituales. La primera: ¿se pueden minimizar los residuos de fármacos? Sí. La mejor manera de contribuir a reducir la emisión o el desecho de fármacos es intentar evitar automedicarse innecesariamente. ¿A qué me refiero? Cuando de pronto tengas algún dolor y lo primero que haces es ir y comprar demasiadas pastillas para el dolor, medicamentos para el dolor que en últimas no va a usar. ¿Cómo afectan a las personas este tipo de contaminación? Pues como ya les había mencionado, por el momento no representan un riesgo significativo para las personas. Los problemas se estudian a mediano y largo plazo, porque los problemas que pueden tener, uno de los más importantes, que ya lo había mencionado, es la resistencia, la aparición de patógenos, de nuevos patógenos, y la resistencia a los antimicrobianos o a los antibióticos. ¿Cómo afectan al ambiente? Bueno, esto es un estudio, traté de buscarlo, los mayores estudios acerca de este problema. Y las principales razones es que se ha demostrado que los antibióticos afectan a las plantas acuáticas, a las algas principalmente. El antiepiléptico carbamazepina interfiere en el crecimiento y ataca a los crustáceos, impidiendo su libre desarrollo y su crecimiento. También encontré que el propanolol evita el crecimiento de un pez llamado medaca, que es un pez de origen asiático de agua dulce. ¿Hay métodos para eliminar los restos de fármacos en el agua? Pues se han implementado o se han tratado de implementar nuevas técnicas para la depuración de estas aguas. Una de ellas es el uso de ozono para extraer del agua algunos antibióticos. También el uso de nuevos filtros de membrana. En un caso en especial es el ibuprofeno, que se ha demostrado y se ha comprobado que la solución para extraer totalmente o con una cantidad apreciable, una cantidad considerable, se necesita que el agua residual a tratar esté más tiempo dentro de la planta. Para la mejor extracción eso es lo que necesitamos. Bueno, en varios países de todo el mundo se han implementado programas de recolección de medicamentos, muchas campañas por medio de las administraciones municipales, por medio del gobierno, donde lo que se busca es poner centros de acopio o puntos de recolección de los medicamentos para hacerle una disposición final adecuada. Aquí es donde entramos a hablar de la resolución 371 del 2009, emitida por el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. ¿Qué dice esto? Mire, se establecen los elementos que deben ser considerados en los planes de gestión de evolución de productos postconsumo de fármacos o medicamentos vencidos. Bueno, y con esto nos damos cuenta que la legislación colombiana tiene dentro de sus contemplaciones, dentro de su manejo de residuos sólidos, tiene un enfoque hacia los medicamentos. Con esta resolución, que la pueden buscar en internet, la pueden leer a quienes estén interesados, pueden leer cómo están organizados los centros de acopio, cómo tiene que estar tratado un medicamento para que no llegue a hacer daño tanto al ambiente como al hombre. Todo esto está contemplado en esta resolución. El problema de residuos sólidos va a seguir
Eso es un problema que va en auge, que está en auge, que va en aumento. Y gracias a estas resoluciones, a estas leyes, podemos hacer uso de ellas para garantizar un futuro más próspero para las próximas generaciones que merecen un medio natural mucho más saludable.